y hasta el momento todavía no contamos con un nuevo canciller, con un nuevo ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y cuál sería el perfil idóneo para este importante cargo? Vamos a conversar de eso y otros temas con el abogado constitucionalista Humberto Enríquez. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Berta? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, también por compartirnos su experiencia y sus comentarios y opiniones al respecto. En base a todos sus conocimientos, ¿cuál sería el perfil o el prospecto que se tendría para desarrollar con eficiencia este cargo de ministro de Relaciones Exteriores o canciller, como también se le llama? Bueno, Berta, sobre esto yo debo precisar que la Cancillería ha tenido, yo diría, una línea definida a lo largo de todo este tiempo. Y una persona que esté identificada con esos principios, yo creo que sería o le haría mucho bien al país. Hoy día ya tenemos una noticia de que seguramente el nuevo canciller va a ser Óscar Maurtua. Él es un hombre entendido en estos temas diplomáticos, ha sido ya diplomático en la época de Toledo, no le es ajeno el cargo y él está comprometido con los principios que rigen a la Cancillería. Si eso es así, dicen que hoy jura a las 8 de la noche, yo creo que sería una muy buena señal, porque sería un hombre que pueda que tenga también algunas inclinaciones políticas, pero no sería un hombre marcadamente de una ideología que divide, sino más bien que integre, ¿no?, a la Cancillería y que pueda dar una señal al mundo de que esa línea no va a variar, porque esa es una línea que ya está trazada por la historia de la Cancillería. Sobre todo que tenga un gran prestigio internacional también, un reconocimiento Exactamente. internacional. Bueno, como tenemos grandes cancilleres, grandes embajadores diplomáticos como Pérez de Cuellar, entre otros que han destacado a nivel internacional, entonces es importante continuar por ese sendero, ¿no? Y pues yo creo que eso le da seriedad a la Cancillería, ¿no? Y bueno, dejando ya de lado los nombres, esperamos que se confirme esta información y además ¿qué otros valores considera que debe tener quien ostente este cargo de canciller? Mira, en circunstancias como las que vivimos, yo creo que la Cancillería tiene que abocarse a conseguir la mayor cantidad de vacunas. Es uno de los más graves problemas que estamos atravesando. Se nos viene una tercera ola. En el mundo, en España ya se habla hasta de una quinta ola. Se habla de la necesidad de una tercera dosis. Entonces, yo creo que los esfuerzos mayores deberían estar orientados en ese sentido. A agilizar esos trámites en el tema de las Así vacunas, de es, la compra así de es, las vacunas. porque han habido acusaciones del gobierno pasado, de Sagasti, de que este gobierno ha descuidado esa parte y efectivamente se ha roto la cadena de los vacunatón, ¿no? Y entonces eso causa un malestar profundo, sobre todo estamos jugando con la vida de la gente, Berta. Así Bueno, es, luego, entonces, además de eso, yo creo que lo más importante es volver a poner al Perú dentro del concierto democrático, que nos pueda dar una señal de que la democracia y la libertad se van a respetar y no se va a perder, ¿no? muy bien, entonces esperamos en las próximas horas ya el nombramiento del nuevo A las canciller 8 de la noche. a las 8 de la noche para Sí. poder ya también ir viendo, ¿no? Como dicen en el Perú, nunca uno se puede aburrir porque siempre hay novedades y No, esperamos que sí, sea para bien. tienes razón, acá uno no se muere de aburrido. En el tema político siempre hay novedades y esperamos que todo vaya encaminado hacia sobrellevar también primero esta pandemia, ¿no? Porque la crisis Eso es lo más sanitaria es grave, la prioridad ¿no? de enfrentarla. Así es, ¿no? Bueno, tal vez se ha paliado un poco temporalmente, ha bajado, pero la tercera ola ya está en marcha, ya está
Ya está Efectivamente, prácticamente, ¿no? efectivamente. Muy bien. Y ahora ya lo que se viene en torno al gabinete de Bellido es la presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. Este 26 de agosto se ha programado. Luego hay una reunión entre el presidente del Consejo de Ministros y los altos mandos del Congreso. Han logrado llegar a esta fecha. ¿Y usted considera que es de buen augurio o que esto va a obtener un resultado positivo, una aprobación de parte del Congreso? Mira, es muy difícil de pronosticar porque hay opiniones diversas en los diversos sectores políticos. Algunos están dispuestos a darle la confianza, otros consideran que se pueden abstener y otros a negarle la confianza. Entonces, pronosticar qué es lo que va a suceder es un poco complicado. Yo creo que definitivamente el presidente ha dado una señal equivocada al nombrar al primer ministro o al premier Bellido, porque es verdad que uno siempre debe apostar por la presunción de inocencia, pero en política, Berta, hay un principio que decían ya desde Roma. Eh, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Entonces, en política uno tiene que tener una imagen eh, hacia afuera muy transparente, porque de lo contrario, tú sabes, vivimos en una sociedad en la que se corren tantos rumores y no podemos dar ese pretexto, ¿no? Que podía desestabilizar a cualquier gobierno. Yo creo que las altas magistraturas, como la presidencia, los ministros, los parlamentarios, tienen que entender que una vez que son elegidos, dejan de ser ya las personas que son en su vida privada y tienen que asumir esa alta responsabilidad del respeto, eso es lo que llamaban también los romanos una autoritas, más allá de la ley. La autoritas significa que tú tienes que comprometerte con esa magistratura que significa ser un funcionario tan alto, ¿no? Entonces ya no te puedes comportar como en tu vida privada, definitivamente, ¿no? Hay que darle a las instituciones ese prestigio que ellas deben tener. Eso corresponde a quienes luchan por llegar a ocupar esos altos cargos, ¿no? Claro, y también podríamos decir dicho de otra forma que nuestra responsabilidad individual pasa a ser una responsabilidad nacional, una responsabilidad mucho mayor al asumir un cargo de elección popular o asumir ser la autoridad que usted está diciendo. Entonces, eh, bueno, pues también la vida de los políticos queda expuesta, son riesgos y también prerrogativas que obtienen también por tener ese poder en sus manos, pero también deben saber administrarlo y tener una conducta intachable, es parte del conocimiento también de la vida política ya estando en Efectivamente, la cancha, ¿no? claro, pero no solo pregonarlo, sino también dar esa apariencia hacia afuera de que eres honesto, ¿no? Eso es fundamental porque, eh, como decía un jurista del siglo XIX en el Perú, Toribio Pacheco, eh, los gobernantes tienen que convertirse en una especie de espejo en el cual se mire la juventud, la niñez y digan, yo quisiera ser como ellos, ¿no? Porque en verdad no tenemos ejemplos en el Perú. Entonces, los gobernantes tienen esa alta responsabilidad de convertirse en ese ejemplo que tanto le hace falta a la juventud y especialmente a la niñez, ¿no? Claro, por ejemplo, los congresistas son los padres de la patria, ¿no? El padre gobierna con el ejemplo, y entonces se Imagínate, magnifica todo ello. se les llama los padres de la patria. Y sin embargo, hemos visto que algunos congresistas creen que la protesta se tiene que hacer de tal o cual forma sin utilizar realmente el lenguaje que debiera ser la vía de comunicación. Entonces, hemos visto ya desde épocas anteriores Hugo Blanco yendo con una túnica, con una faja, con sandalias al Parlamento, y otros, como ahora mismo una congresista vestida de baja policía, ¿no? Entonces,
ellos creen que con eso están representando a la gente, pero yo siempre digo, el líder, Berta, no es aquel que desciende al nivel del pueblo, sino es aquel que busca elevar al pueblo al nivel del líder, ¿no? Es decir, educar a la gente, y eso significa los mandatarios, ¿no? Que tienen el poder dado por el pueblo. efectivamente, efectivamente. En ese sentido, considera entonces, y bueno, además, en medio de un ambiente polarizado y también de crisis política, unida a la sanitaria que ya estamos viviendo, que bueno, como es difícil hacer un pronóstico de si va a ser aprobado o no, se le va a dar el voto de confianza o no a este gabinete, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles podrían ser los escenarios posibles en esos casos, en ese caso, en la presentación? O tal vez tendría que saber hilar muy fino el gabinete para poder obtener esa aprobación. Yo creo que en este caso, eh, votar en abstención es una posibilidad. ¿Por qué? Porque la abstención no significa un voto ni por el sí ni por el no. Y la Constitución y el reglamento del Congreso no exigen que tengan mayoría de votos calificados, es decir, una mitad más uno para tener el voto de confianza. Basta que los votos por el sí de la confianza sean mayores a los del no. De manera que una abstención podría ser una posibilidad de decirles, bueno, cambien pues algunos de los ministros actuales que realmente están bien cuestionados y cuestionados seriamente, ¿no? Entonces, yo creo que Castillo tiene que escuchar un poco más, como él dice que todo lo hace por el pueblo. Bueno, el pueblo es el que le está diciendo, lo que se necesita es que sus ministros sean pues ministros que tengan una ejecutoria de prestigio y de responsabilidad, ¿no? No se puede decir, yo solamente hago lo que el pueblo dice, solamente para hacer las cosas que supuestamente ellos creen, ¿no? Porque incluso por el pueblo vamos a hacer un cambio de constitución. Bueno, pero la mayoría en las encuestas está diciendo que no quieren un cambio de constitución. Entonces, escucha al pueblo, ¿no? Como decía Sócrates en Grecia, cuando le aconsejaba al gobernante y el gobernante se molestaba porque siempre le estaba aconsejando o diciéndole lo que estás haciendo no es correcto. Un día de esos el gobernante se atrevió a darle una cachetada a Sócrates y Sócrates le dijo, pega, pero escucha. Eso es lo que yo creo que lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces el Congreso tendría que aplicar su poder fiscalizador mediante este voto de confianza de manera muy, muy sutil o de manera muy, muy educada o con habilidades políticas muy elevadas para que no se llegue también a un obstruccionismo que generaría una nueva crisis. Pero tampoco a que el presidente utilice la cuestión de confianza como un arma para cerrar el Congreso. Así es, complejo todavía el panorama y como siempre estamos esperando. Pero ahí es donde va a demostrar si están realmente hechos para ser políticos. En política, Berta, te dije la otra vez, no siempre se hace lo que uno quiere, sino lo que se puede. Y entonces el diálogo es el mecanismo, el instrumento de una democracia para poder llegar a acuerdos, aunque sean mínimos, pero que mantengan la democracia y la libertad de las personas, ¿no? Esperemos que ese diálogo sea efectivo por el bien del país. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias, Berta, por darme la oportunidad. Siempre estaré a tu llamado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a una pausa y regresamos con más información. Gracias, Jorge.